Hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta transmisión más de Diálogos Pastorales. Pastor Paco, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Una buena tarde con calorcito ahora. Es verdad, está como muy raro el clima. Uno ya esperaría que ahorita haya un clima más templado, pero se están viniendo unos calores muy interesantes. Así es. Ya las últimas ráfagas de sol de este tiempo, este año, ¿verdad? Pero bueno, pues seguimos, hermanos, con el trabajo, seguimos con el ministerio, seguimos con la idea de seguir pues, generando diálogo, debate, ¿por qué no? A veces sí nos gustaría escuchar ese debate entre ustedes, entre qué opinan, porque pues la idea no es que estén totalmente de acuerdo con lo que nosotros opinamos, sino que se formen pues una opinión, un criterio, y que pues entre más creyentes, entre más cristianos aporten, pues creo que va a resultar en algo bastante interesante. Así es. Bueno, y el tema de hoy precisamente creo que nos va a ayudar, porque de alguna manera es una especie de contracorriente, aunque yo sé que algunos nos van a decir, es que siempre hemos trabajado así, Sí, pero hablar de equipos ministeriales resulta que en algún momento no siempre trabajamos así. claro, O sea, yo sé que mucha gente dirá, es que así trabajamos. claro. Pero quizá para que pongamos en contexto a nuestros hermanos, ¿a qué nos referimos con esto? Bien, abusando del tiempo en el que estamos, ya pues prácticamente los 3 últimos meses de este año, que ya nos deja una evaluación de lo que se ha hecho hasta este momento, y que ciertamente en 3 meses es muy difícil rectificar o hacer algún ajuste, porque pues ya vienen las fiestas de fin de año. Pero es una oportunidad muy excelente que todas las iglesias y organizaciones también, fuera del ámbito eclesiástico, reflexionan para hacer un plan de trabajo. Muchos de estos planes de trabajo, desafortunadamente, quedan en buenas intenciones porque son en ocasiones una agenda simplemente que se coloca para disposición de la iglesia, en el que hay ciertas fechas que incluso ya están como pensadas, ya están como apartadas, ya son parte de lo que la iglesia se supone debería hacer: el día del padre, el día de las mamás, el día de los niños, a lo mejor el aniversario de la iglesia, la semana de la Reforma, Navidad, Año Nuevo, en fin, y con algunas cuantas actividades que se van atizando, ¿no? Desafortunadamente me parece muchas iglesias hacen este tipo de planeación. Pero lo que se está pensando, amados, la propuesta que de alguna manera nosotros traemos es plantear esto de una forma un tanto diferente, y por eso hablamos de equipos ministeriales. Así es. Esto que actualmente hacemos, realmente más que una planificación es calendarizar actividades. Y resulta que incluso muchas de las iglesias hacen un calendario de actividades para los próximos 3 meses o quizás medio año. Sí. Y difícilmente estamos pensando en el más largo plazo. Pero quiero que tomemos como punto de referencia cómo empieza Jesús las cosas. Jesús va caminando junto al mar de Galilea, ustedes conocen la historia, y de pronto ve a unos hombres, les llama y les dice, van a ser seguidores míos, sí, por un lado, pero van a convertirse en pescadores de hombres. Yo sé que hay todo un lenguaje teológico y escatológico en todo este contexto. Sin embargo, hay un objetivo que no está planteado ni siquiera para los próximos 2 o 3 meses, sino que muy probablemente estamos hablando de los siguientes 2 o 3 años. Porque ciertamente los discípulos no van a poder ser pescadores de hombres, como en ese momento se les está invitando, sino hasta posiblemente entre año y medio, 3 años después, dependiendo dónde históricamente ubiquemos ese momento del llamado de Jesús a sus discípulos,
hay diversidad acerca de ello, pero por lo menos estás pensando en proyectos de 1 año y medio, de 3 años. Y si somos todavía más perspicaces, realmente va a ocurrir en un periodo mucho más largo, que no necesariamente son los 3 años, porque en los primeros 3 años estaríamos apenas hablando del Pentecostés y demás. Entonces, no, realmente estás hablando de proyectos a muy largo plazo. Sí. Creo que ese es un problema latente, no sé si solamente en las iglesias, porque pues es el caso que conozco por lo menos, aunque de alguna manera el Señor me permitió trabajar en alguna empresa, en algún negocio, pero como que muchas veces no se alcanza a percibir esta planeación a largo plazo. Y en la iglesia sucede eso precisamente, como que no pensamos demasiado en el largo plazo, siempre pensamos en lo corto. Nuestros planes de trabajo generalmente son de un año. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las dos modalidades pastorales que tenemos en la iglesia presbiteriana. El de comisión, que es por 3 años, Sí. y el de llamamiento, que es por 5. Y obviamente habrá pues algunas añadiduras, como por ejemplo habrá pastores que sean fraternales y que un año estén trabajando, ¿no? Los pastores consistoriales que también trabajan un año. Pero salvo esas excepciones, generalmente así es como trabaja la iglesia presbiteriana, ¿no? En un lapso de 3 años, en un lapso de 5 años. Y la mayoría de nosotros, me incluyo, pensamos en planes de trabajo que abarquen ese periodo, ¿no? Cuando más. Cuanto más, a lo mucho. Pero también es algo muy interesante el descubrir que la gran mayoría de pastores, especialmente aquellos que de alguna manera buscan una migración hacia otras iglesias, en efectivo piensen en 4 años de ministerio. Cuando estuve en el Ministerio de Relaciones, en el Sínodo del Distrito Federal, hicimos una encuesta y nos dimos cuenta de ello, de que los pastores, por ejemplo, llegan a una iglesia y el primer año es como, o vamos a llamar, los primeros 6 meses es como para ubicarse, conocerse, ¿no? Sí. Se ubican, ven dónde están parados, cuáles son las oportunidades que tiene esa iglesia, los alcances, todo esto, ¿no? Y durante esos 6 meses tienen una idea bastante general de cómo puede este pastor aplicar un plan de trabajo, que por cierto, repito, muchas veces es de un año solamente. Y en ocasiones hay algunos atisbos, algunos flashazos para hacer planeación un poco más a largo plazo, pero conforme va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta que los planes de trabajo que a veces se proponen en la iglesia tienen bastantes barreras. A veces la iglesia resulta que ya experimentó uno de los ministerios que el pastor propone y dice, ya no lo queremos intentar, o a veces simplemente el recurso económico no es suficiente como para solventar el proyecto del pastor. Entonces de esta manera va tomando alguna forma distinta en el camino, pero cuando llega a su 4.º año, este pastor pues empieza a preguntarse, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a querer que me reelijan o voy a migrar a otro lugar? En el caso de que migre a otro lugar, pues es más que obvio que el pastor quizá los últimos 6 meses, los últimos 8 meses, ya está se buscando dedique incluso a buscar y ya no va a trabajar en el plan que él tenía en esa iglesia. Por eso digo que muchos planes de trabajo en realidad son de 4 años, no son de 5 años. Son 6 de planeación y otros 6 en los que va a buscar una iglesia y está predicando y obviamente ya no quiere tener tanta injerencia. En el caso de los pastores por comisión, el caso es todavía más drástico porque a veces llega el pastor y dice, pues aquí nada más voy a estar 3 años, no estoy totalmente seguro, tengo de alguna forma quizá una mayor libertad y pues si la iglesia no responde, pues voy a emigrar a otra
iglesia. Y el problema es incluso si lo religen o si lo vuelven a comisionar Sí. por otros 3 años, vuelve a caer más o menos en la misma mecánica, Sí, ¿no? y lo mismo sucede con los de 5. O sea, tenemos que reconocerlo. En muchas ocasiones voy a contar o voy a mencionar casos que me ha tocado ver. Pues en algunas ocasiones el pastor, al revisar su ministerio, dice, tuve estas fallas, quiero quedarme, bien, me quiero quedar, trato de reparar esas fallas. Pero interesantemente ya no hay una planeación más hacia el futuro. Sí, y además sabe que esos periodos 5 años Sí. otra vez tiene un periodo Sí. en el que fenece el proyecto, ¿no? Así es, Ujú. así es. Sí, es cierto. Esa es mucho la dinámica que se sigue en las iglesias y, ¿saben? Tenemos que buscar unas situaciones distintas. En algunas ocasiones alguien me ha llamado por teléfono y me preguntan si estoy disponible para poder participar de un pastorado, ser candidato. Y varios de ellos se sorprenden cuando lo primero que les pregunto es, ¿cuál es el proyecto de iglesia que tienen? Dicen, ¿cómo? Sí, ¿cuál es el proyecto al que me están invitando? Claro. No, es que somos una iglesia. No, yo no estoy preguntando cuántos miembros tienen. ¿Cuál es el proyecto que ustedes como iglesia quieren desarrollar? Por una razón. Porque solamente en la medida que yo coincida también con el proyecto que ustedes quieren desarrollar, si no es así, pues ustedes a lo mejor van para el lado izquierdo y a mí se me ocurre ir para el derecho, pues no vamos a caminar, aunque pudiese resultar electo, ¿no? Porque de pronto, porque muchas de las ocasiones, pues te invitan a predicar, les pareció interesante tu predicación y te invitan a que te quedes, a que formes parte de esa iglesia, pero el trabajo pastoral y de la iglesia es mucho más que la predicación dominical. Entonces, creo que uno de los graves problemas está en que la mayor parte de las iglesias piensan que es el pastor el que va a llegar con un determinado proyecto. Sí. Pero curiosamente, en la mayor parte de las ocasiones, tampoco le piden explícitamente cuál es el proyecto que quisiese implementar en esa iglesia local, así como tal, ¿no? Claro. Le preguntan si le gusta visitar, si es bueno con la educación, si es consejero, cosas de Si ese maneja estilo. redes sociales. Ándale, y no siempre te lo preguntan, ¿no? Fíjate que para esta temporada, hoy en día, entre las cosas que un pastor, entre las habilidades que un pastor sí debe de tener, Ajá. es que pueda transmitir a través de las redes sociales. Sí. Ahora, lo interesante es de que me he topado con las peticiones o la búsqueda de pastor en el que dicen capacidad para desarrollar proyectos. Eso llama poderosamente mi atención porque efectivamente lo que tú mencionas, existe la teoría o el mito de que es el pastor el que va a venir a desarrollar el proyecto de la iglesia. Y en algún momento me parece que puede llegar a darse, sí y solo sí, la iglesia está de acuerdo en unirse a ese proyecto y que el proyecto sea parte después de la iglesia y no tanto del pastor, porque en ocasiones, lo voy a decir metafóricamente, si muere el pastor, el proyecto muere con él. Sí. Y hablo metafóricamente porque, por ejemplo, puede salir el pastor porque cambió de la iglesia, etcétera, Así es. y llega otro pastor y sucede exactamente lo mismo, trae su propio proyecto y la iglesia entonces ha aprendido a caminar con este proyecto y con este, pero con ninguno se identifica y se queda con esta idea. El pastor es el que tiene que venir a traernos el proyecto y nosotros simplemente vamos caminando con el pastor. Sí, incluso lo que la iglesia en algún momento va a hacer es, porque va a llegar el pastor con sus ideas, sus proyectos, Claro. y la iglesia lo que va a hacer es ir palomeando qué cosa le gusta, qué cosas no le gusta, y por supuesto va a haber más de una en la que no le va a gustar. Claro. Porque va a implicar, entre otras cosas,
dejar algunas áreas de confort en la cual la iglesia ya estaba. Y lo voy a decir con respeto porque también a todo el mundo nos pasa. Creo que realmente el proyecto debe ser el de la iglesia y no el del pastor. El asunto es que las iglesias no estamos siendo entrenadas para desarrollar un proyecto en el largo plazo donde no recae en el predicador, porque al final de cuentas todos somos temporales. Todos los predicadores estamos de paso, ya sea que estemos un año en una comisión o que permanezcamos 25 años en esa iglesia, finalmente estamos de paso, ¿no? Estás en una iglesia que va para 150 años y ha tenido no sé cuántos pastores en ese los proyecto. conté la última vez, se me olvidó. Debe ser pero bastantes. ¿no? Y bastantes proyectos, por supuesto. Ahora, creo que no es que estemos ni descalificando ni criticando lo que los pastores pueden aportar, no es eso. No. Sino que precisamente son proyectos del pastor. Porque se involucran varias teorías o mitos. El pastor es el único preocupado por las almas, por ejemplo. Es decir, el único que se preocupa en la evangelización. Por lo tanto, el pastor tiene que tener un proyecto de evangelización. El pastor es el único que se preocupa por las ovejas, es decir, el único capacitado para pastorearlas, aconsejarlas, consolarlas. Y por lo tanto, él tiene que tener un proyecto para ello. El pastor es el único capacitado para enseñar a otros y por lo tanto es el que debe traer el proyecto educativo de la iglesia, desarrollarlo y ser el maestro titular. Y así podemos irnos en cada hasta ser el maestro de ceremonias trabajo. En las reuniones sociales. Claro. Y entonces es la iglesia que Rick Warren le llama la pastorcéntrica, en el que todo descansa en el pastor, pero que la iglesia no asume que la evangelización es una responsabilidad del miembro de iglesia, del hermano de iglesia. Asimismo, la visita, por ejemplo, la consejería, por ejemplo. Estamos en el mes de la Reforma. Los presbiterianos deberíamos de recordar con muchísima claridad un asunto que es esencial de la Reforma, el sacerdocio universal, donde todos los miembros de la iglesia somos discípulos de Jesucristo y como discípulos de Jesucristo somos ministros todos. Así es. Entonces, si todos somos ministros, entonces la educación, la evangelización pastoral, etcétera, debe de descansar en la totalidad de la iglesia y no en el presbítero. Claro. Ahora, es cierto también que tenemos diferentes dones. Claro. Pero si esto es cierto, entonces todos los miembros de la iglesia deberían de estar incluidos, por lo menos, en un equipo ministerial. En un equipo ministerial que va a desarrollar su ministerio a lo largo de la vida y no precisamente por el periodo por el cual fui elegido. Porque esa es parte de esa actitud, ¿no? Así como el pastor es elegido por 3 años, por 5 años, y a lo mejor si se porta bien, lo reelegimos por otros 5, pues sí, ¿no? Sí. Pero al final del día, finalmente, son proyectos transitorios y llega otro pastor, le cambian de canal, y si no es otro pastor, no, porque nos pasa en todos los niveles. Claro. Pasa en la Asamblea General, cambia de directiva, cambia de proyecto, pasa en el sínodo, en los presbiterios, en la iglesia local. En todos los niveles nos está pasando. Sí. No tenemos proyectos a largo plazo. A mí me ha llamado la atención porque hace un momento lo mencionabas. Antes de estar en la pastoral, mi trabajo tenía que ver con la industria automotriz. Y en el área de industria automotriz, yo trabajaba en ingeniería del producto. Y en ese renglón, los productos a desarrollar, o sea, ¿verdad?, eran casi siempre de 5, 8 años. Para dentro de 8 años empezábamos a trabajar, ¿no? Entonces había productos que tenían años de investigación. El producto que usted quiera, a veces en un auto,
Por ejemplo, un motor, Ujú. hace años atrás, un motor tardaba 20 años en su desarrollo. Ujú. 20 años. Así es que el motor que a veces usted tiene en su vehículo nuevo, Ujú. hace 20 años empezaron a trabajarlo. Han bajado bastante los tiempos debido a la tecnología que hay o que disponemos hoy en día. Pero, por ejemplo, los motores, si uno observa, no cambian casi. Cambia la carrocería, Claro. pero el motor del vehículo realmente no cambian tan frecuentemente. Y la carrocería, incluso que es nada más la parte Sí. externa, estética, normalmente un nuevo proyecto se puede llevar en su diseño en alrededor de 3 a 5 años en su diseño y su ejecución en alrededor de otros 5 años más. Ujú. Entonces, ese vehículo nuevo que usted acaba de estrenar, posiblemente su carrocería fue diseñada originalmente hace 10 años. Nos da una idea de cómo estos proyectos en el largo plazo van a ir caminando. Y hay equipos de ingenieros, de investigadores, etcétera, de desarrolladores que están trabajando durante años y años para que eso ocurra. Claro. Pero es lo que ocurría también en la iglesia primitiva. O sea, empecé citando la experiencia de Jesús, Ujú. pero él estuvo trabajando, él, por lo menos entre año y medio a 3 años, insisto en esa posibilidad, para que ellos arrancaran los ministerios, porque no estamos hablando de su desarrollo. Ujú. El día del Pentecostés, cuando Pedro empieza a predicar, han pasado entre año y medio a 3 años de ese momento en el que Jesús le dijo, les haré pescadores de hombres, para que Pedro predique en el sermón del Pentecostés. Pero ese es el inicio de su ministerio, solamente es el inicio, porque el Pedro de las epístolas no es el mismo Claro. del Pentecostés. Ujú. Ahí han pasado años atrás. Sí. Y la idea de los equipos ministeriales, yo creo que es el apóstol Pablo el que más la desarrolla. Y uno lo ve en sus epístolas, ¿no? Con mucha facilidad. Pablo, Silas, Timoteo, mencionó 3. Pero a esos 3, dependiendo las regiones y demás, le puede uno añadir como a 20 más. Sí, claro, claro, claro. Porque son muchos, ¿no? Algunos hasta con nombres muy curiosos, pero son muchos equipos. Y son equipos ministeriales que están ahí sirviendo. Si le pone atención al capítulo 13 del libro de los Hechos, se van a dar cuenta de algo peculiar en el equipo ministerial que estaba en la iglesia de Antioquía. Eran 5 personas las que dirigían el equipo pastoral de la iglesia, si puedo decirle Sí. en esos términos, ¿no? Sí, me parece que con estas ilustraciones o ejemplos que has aportado, nos ayuda a pensar precisamente en que la visión y el trabajo de la iglesia no es a corto plazo. Me parece incluso que nunca los evangelios hablan de corto plazo, siempre hablan con el pensamiento hacia la eternidad, hacia el más allá. Incluso se plantea el trabajo hacia las generaciones que ni siquiera han nacido. Y ese es el proyecto también de Israel. Cuando Israel sale de Egipto para entrar a la tierra prometida, ya está la idea de empezar a depurar ese pueblo que viene contaminado de la idolatría, y con la idea y la mira de que los hijos de estos o los nietos de estos sean los que entren a esa tierra prometida, en el que se vayan desarrollando y multiplicándose. Entonces, la Biblia siempre apunta hacia esa eternidad o hacia a ese tiempo futuro, este momento escatológico que tú mencionabas, y que muy difícilmente, quizá por la inmediatez de nuestro pensamiento, porque el hombre posmoderno está más acostumbrado a lo práctico, está más acostumbrado a la famosa frase de los psicólogos del aquí y el ahora, y no es que no sea relevante, pero es verdad, la mayoría de veces no planeamos ni pensamos
en el futuro, en las nuevas generaciones, en los que han de venir detrás de nosotros. Y esto a mí me hace pensar mucho y lo he repetido en abundantes ocasiones, ¿no? Cuando, por ejemplo, escogemos la versión de la Biblia que vamos a llevar en la iglesia, ¿no? La mayoría de veces pensamos en que a mí me gusta esa versión, en que para mí se me hace la mejor versión, pero no voy pensando en mis nietos o en mis hijos las siguientes generaciones que vienen detrás de mí, ¿no? Y creo que eso tiene que aplicarse en todo, hasta en los puntos quizá más, ¿cómo decirlo?, más insignificantes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que un pastor estaba muy entusiasmado porque había apoyado a que su iglesia estuviese creciendo y se compró un edificio al lado de la nave que se iba a transformar en espacio educacional. Estaban viendo la opción de comprar atrás para hacer una especie como de patio. Estaba planeando en extenderse. Iba a ser un terreno muy interesante. Entonces yo le pregunté, la casa pastoral, ¿dónde está? No, no necesitamos casa pastoral porque yo tengo mi casa. Y digo, me surgió la pregunta, bueno, debes entender ¿tú? que no eres eterno, porque tu casa no Bueno, creo que la vayas a donar, a lo mejor sí. o a lo mejor sí, para aquel que viene detrás de ti. Y por ejemplo, ahorita con la iglesia que el Señor me está permitiendo pastorear, se están haciendo algunas remodelaciones en la casa pastoral. Y por ejemplo, por mencionar un caso, las escaleras de la casa donde estamos viviendo tienen una forma en la que solamente son 2 tubos, y así está toda el barandal. Y pues yo comenté, bueno, creo que vale la pena que tengamos algo más cerrado para que no se caiga un pequeño. Mis hijos ya son adolescentes, es imposible que se caigan, menos que sea un accidente muy drástico. Pero me preguntaron, ¿pero por qué? Pues no lo necesita. Le digo, es que eso ahorita tú no lo necesitas. Pero si viene un pastor que tiene hijos pequeños, sí, es otra situación. Se tiene que checar esto, ¿no? La mayoría de las iglesias no pensamos de esta forma. Y lo que resuelve por eso es el equipo ministrante. Pero quizá para que quede más claro, y que la respuesta no la dé yo, sino tú, ¿qué es un equipo ministrante? Es un equipo de hermanos de la iglesia que participan de acuerdo a sus dones, que finalmente los dones son los que Dios te da, que conocen sus dones y que empiezan a desarrollar funciones en conjunto para poder ministrar de acuerdo a ese don en el largo plazo. Ahora, como la Escritura dice que los dones son irrevocables y son dados por Dios, entonces, si Dios te dio el don de la educación, se espera que tú funjas o participes dentro del ministerio educativo hasta que Dios te llama a su presencia, básicamente. Y no solamente por 1 año o 2 años. Claro. Porque si los dones son lo que la Escritura dice, entonces vamos a trabajar en el largo plazo. Ahora, ahí es donde viene incluso también parte de la estructura de la iglesia. Porque muchos de los hermanos de la iglesia incluso todavía desconocen qué dones Dios les dio. Y no necesariamente tenemos una estructura que les ayude a encontrar espacios ministeriales o desarrollar nuevos espacios ministeriales dentro de la misma iglesia. Una vez me pasó esto, una hermana, estábamos en algún taller de capacitación y una hermana nos comentaba, hizo una pregunta, es que ahí en la iglesia donde yo estoy participando resulta que no me dan oportunidad para que yo dé clases. Y digo, a ver, cuéntanos. Es que Dios me dio un don para la educación, etcétera, y yo quiero seguir dando clases ahí. Digo, ajá, ¿y cuál es la situación? Es que nada más me toca un domingo cada 2 meses. Ah, ok, entonces hay mucha gente que ahí
participa de eso. Sí, entonces no me toca y cada 2 meses nada más. Estaba conmigo uno de mis compañeros del ministerio y le pregunta, hermana, ¿por donde usted vive hay niños? Dice, hay un montón de niños, debería de ver, hay un montón de niños que andan ahí. ¿Y por qué no les da clases ahí? No tienes por qué esperar a que en el templo te toque si hay oportunidades de ministración en otros espacios, que por cierto además se convierten en espacios de evangelización, de testimonio social, etcétera, Claro. y pueden ser una extensión de la iglesia incluso. Pero resulta que en muchas de las ocasiones tenemos algunos problemas en las iglesias acerca de esto. Pensamos que los dones y los ministerios son para desarrollarse en la iglesia local y solamente en la iglesia local y preferentemente el domingo entre 10 y 12 del día. Y no necesariamente es así. Y por el otro lado, es muy frecuente que nosotros otorgamos los dones, los ministerios. Los dones solamente Dios te los da, pero otorgamos cargos eclesiásticos, a veces por lo que nos parece ver, y no necesariamente porque corresponde a un don. Entonces, por ejemplo, hay hermanas que de pronto les invitamos a que den la clase de escuela dominical, y otros incluso, hasta con los ancianos nos toca, es que le toca a los ancianos y todos los ancianos predican aquí. Pero de verdad todos los ancianos tienen la capacidad, el llamado, el don de la predicación. Algunos no. Y eso hay que reconocerlo. Claro. Algunos a lo mejor su don será la consejería, el acompañamiento y no necesariamente la educación o la predicación. Entonces, pero como es anciano, pues le toca. Y claro, el domingo que le toca, pues la mitad de la congre está medio dormida y los otros están desesperados a ver a qué hora se acaba, ¿no? Claro. Pero no es nada más la responsabilidad de él, sino es parte de un conjunto. Entonces, los equipos ministeriales están ahí en la iglesia y deberían de desarrollar proyectos en el muy largo plazo. No sé si permítame usar un ejemplo. Voy a usar un ejemplo de la vida común para poder hablar acerca de esto. Hoy en día no es raro saber que China es un mercado emergente que se desarrolla en el muy largo plazo. Más allá del sistema político, etcétera, que puede ser criticable o no, dependiendo de la opinión de cada quien. Hace 20 años, tú veías un producto que decía Made in China, es de mala calidad, ¿no? Sí. Hoy, el 70-80% de los productos que consumimos dicen hecho en China. Ya sea una cámara, como las que ahorita estamos utilizando, independientemente de la marca, dice hecho en China. Los vehículos de más alta tecnología hoy en día son hechos en China. Tendrán una marca norteamericana o una marca alemana, etcétera, pero son hechos en China. ¿Qué es lo que ocurrió? Hace muchos años atrás, los chinos se propusieron una meta que para el 2025 pudiesen lograr autonomía tecnológica, de fabricación, etcétera. Hace no sé cuántos años, pero era para el 2025. Hoy en día estamos viendo a esa economía emergente, enorme, con mucho poder, pero es un proyecto que inició hace muchos años atrás. Claro. ¿Y qué es lo que ocurrió? Había y hay equipos que están trabajando permanentemente en ese proyecto. Entonces, si lo tomáramos hoy como ejemplo, deberíamos de considerar que los pastores son temporales, cerrámoslo, ¿no?
los ancianos de la iglesia, querrámoslo o no, pueden tener más tiempo a veces, pero también de una u otra manera también somos temporales. Los equipos ministeriales en la iglesia, no solamente por el tiempo extenso que pueden desarrollarlo, sino también porque si es un equipo ministerial y además es sano, en lugar de ser exclusivista, es un equipo que además está reproduciéndose y agregando constantemente personas a ese mismo equipo. Entonces, si eso es así, porque además es un equipo creciente que está generando oportunidades para más personas que se van a ir sumando, entonces es un proyecto que está ahí en el largo plazo. Siempre está desarrollando evangelización o educación o la liturgia de la iglesia, en fin, lo que cada uno haya sido llamado a hacer, ¿no? Claro, porque de hecho no hay que reinventar el ministerio, ¿no? Me parece que es una enorme ventaja que tenemos en la iglesia, que a diferencia de las empresas, siempre buscan diversificarse para sobrevivir en ocasiones. Menciono casos de empresas que, por ejemplo, se dedicaban a una rama comercial y tuvieron que cambiar. Y algunas que no asumieron este reto, pues desaparecieron. Ahí está la empresa Kodak, por ejemplo, que pues uno ya no escucha de eso, pero que en su tiempo fue una buena empresa de fotografía. Ahí tenemos Blockbuster, por ejemplo, que también por supuesto ha desaparecido. Pero hablando en términos gamers, por ejemplo, me llama mucho la atención Nintendo, que Nintendo inició como una empresa de cartas de juego, de cartón, como la lotería, como las barajas que conocemos, y cómo fue diversificando hasta ahora tener pues una empresa básicamente nutrida en los videojuegos. Pero es que no cambió. Su método era el entretenimiento era lo suyo, ¿no? Sí, pero lo que quiero llegar con esto es de que la iglesia... Fue mutando, sí. Sí, pero la iglesia no necesita esa mutación. No. A eso me refería, por eso puse ese ejemplo. La iglesia no necesita descubrir el hilo negro o tratar de inventar otra clase de cosas, sino seguir el ministerio que Jesús nos ha trazado y que de alguna forma me parece sano que en la Iglesia Nacional Presbiteriana se tiene por lo menos 4 bases principales, ¿no?, donde trabajar, y que estas a su vez pues, pueden ayudar a planificar otros ministerios más especializados, relaciones, por ejemplo, que pues hay una sección a lo mejor de hermanos que se pueden especializar un poco más en lo que es las celebraciones, que aunque no lo queramos reconocer, es parte importante de la coinonía. Lo que es relaciones también tiene que ver un poquito con la disciplina de la iglesia y la capacitación hacia los mismos. Pensemos en evangelización y ahí tenemos también una amplia rama, porque puede haber a lo mejor una evangelización muy nutrida desde las bases, es decir, los hermanos que van a ser capacitados para compartir el evangelio, así como aquellos que se van a encargar del discipulado. Y educación no se diga. Entonces, tenemos las bases sobre las cuales trabajar, pero lo que necesitamos son precisamente estos equipos ministrantes o estos equipos ministeriales que mencionas, porque es verdad, en muchas ocasiones se eligen, por ejemplo, a los ancianos de iglesia, y con respeto lo digo, que funjan como los directivos de esos ministerios, pero a veces se piensa, yo así lo veo en muchas ocasiones, se piensa en el anciano como ministro, pero por el espacio de 1 año o a lo máximo 3 años. Y si el anciano pues ya se cansó, pues se cambia, ¿no? Cuando no hay en nosotros esta idea de permanencia, incluso de especialización. Algo que, y no es por saber, pero comenté con el consistorio, es de que hay 3 jóvenes que empezaron a dar clases en la iglesia y les comenté, ¿qué les parece si invertimos en estos 3 jóvenes
para que, por ejemplo, uno de ellos le encanta la historia, le encanta mucho, investiguele. ¿Qué les parece si cuando localicemos un curso de historia de la iglesia, de Israel o lo que sea, lo mandamos a él a capacitarse para que él se especialice en maestro de historia en nuestra iglesia? ¿Y qué les parece esta señorita que se ve que le gusta la doctrina y lo mismo hacemos con ella para que en la iglesia tengamos un maestro de doctrina especializado? ¿Y les gustó esa propuesta? Porque lo cierto es, y a mí me pasa, yo no soy experto en todas las materias habidas y por haber, Claro. pero una especialización siempre es muy bonita. Y así creo se puede especializar, hermanos, sin la necesidad, por ejemplo, que muchos esperan esto, de una asignación. Es decir, te nombro formalmente ministro de Educación, así como hacían antes con la espada, ¿verdad? Y a veces esperamos esto, pero me parece que la idea de Jesús era más, éntrenle, Sí. pero háganlo pensando siempre en el futuro. Sí. Quiero terminar con esto. Hace unos minutos atrás hablaba del apóstol Pablo como un ejemplo de esos equipos ministrantes. Realmente empezó la historia con Pablo, Bernabé, Silas, Marcos, perdón, Sí. Marcos. Después se va a incluir a Silas. Ajá. Y si uno empieza a seguir los nombres y las circunstancias que van ocurriendo, solamente incluso leyendo el libro de los Hechos, si vamos a las epístolas vamos a encontrar muchos más, pero empiezas a darte cuenta que los equipos de administración no solamente crecen en sí mismos, sino que van multiplicándose y generando interacción entre ellos mismos como pequeñas células. Entonces, hay algunos que interactúan, de pronto ves a uno de ellos que está en Creta, luego en Corinto y luego está en un tercer sitio más. Y esa interacción genera comunicación y retroalimenta también los proyectos. Entonces, algunos están de tiempo completo prácticamente, por ejemplo en Corinto. Otros van, se capacitan y regresan a un entorno distinto. Por ejemplo, dentro de ese equipo, en algún momento llegó Priscila y Aquila, se encuentran con Pablo en Corinto, pero después uno ve a Priscila y Aquila otra vez de regreso en Roma, de donde venían originalmente, y están otra vez ministrando en Roma. Y así ocurre ese tipo de diálogos donde son muy dinámicos, pero que están también en una constante reproducción, generando más y más discípulos. Entonces, los equipos de administración son una parte valiosísima en la iglesia, pero necesitamos trabajar mucho más en ellos en el largo plazo. Claro, pues estos 30, 40 minutos, no estoy seguro cuánto tenemos, pues no va a dar todas las respuestas, ni tampoco va a colocar todas las bases, ¿no? Sí. Creo que es como un inicio, como para iniciar el diálogo, el debate, la interrogante, ¿por qué no? La investigación. Pero creo que lo más importante es que pensemos en largo plazo. Especialmente ahorita, hermanos, en los que estamos haciendo planeación de ministerios, pensemos en largo plazo. 1, 2, pensemos en trabajar por dones. Pensemos en trabajar no siempre dentro de nuestra iglesia, sino fuera del templo, vamos allá, para que no se oiga feo fuera de la iglesia, porque la iglesia es más siempre más está grande. disperso. Sí, exacto. Y me parece que una última aportación es que estos cuerpos ministrantes se mantengan en constante transformación, pero también en constante añadidura, porque uno de los problemas que a veces se perciben en las iglesias es que los cuerpos de ministerio o cuerpos ministrantes, equipos ministeriales, son tan cerrados que no permiten la entrada a otros más. Sí. Y hay que permitir dejar entrada para que conforme vamos creciendo, vamos teniendo un mayor alcance hacia el futuro. Un asunto más solamente. Necesitamos estructuras funcionales.
También. Es porque verdad. la estructura misma es la que ayuda y potencia el trabajo de sus equipos. Pastor. Pues que el Espíritu nos guíe, hermanos, y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otra ocasión. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.